A su nombre, gloria. Bien, amados. Casa de Israel Guapiles. Bueno, damos la bienvenida a los hermanos que están a través de la señal de Facebook. Que el Eterno los bendiga, los guarde, los proteja a todos. Amén. Amén. Y que esperamos que la enseñanza de esta tarde sea una enseñanza de bendición para sus vidas. Amén. Amén. Y que todos podamos juntos ir aprendiendo lo que es la santa y bendita palabra del Rey. Amén. Amén. Que eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Amén. Ya les llegó el PDF, hermanos, ahí al WhatsApp, los que tienen al grupo. Vamos a abrirlo aquí para poderlo enseñar acá. ¿Llegó? Ok. Perfecto. Bien. Gloria al Padre. Estamos con el tema, estamos en este seminario que ya lo dimos hace un tiempo atrás, en el grupo de la escuela La Yeshiva, y queremos continuar para que vayamos avanzando sobre este tema importante, lo que es el Shabbat. Estamos en los Moedim. ¿Qué son los Moedim? Son los tiempos señalados de Adonai, los tiempos señalados de Dios, los que el Eterno estableció en su palabra para que nosotros le celebremos fiesta a Él. Amén. Lo que dice Levíticos capítulo 23, ahí es donde se encuentran todo lo que son las fiestas. Amén. Ya hablamos sobre lo que es el Shabbat y cuando el Eterno lo estableció en su palabra. Ahora vamos a verlo, si debemos de guardar el Shabbat hoy en día. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Se celebraba el maestro el Shabbat? ¿Celebraban sus discípulos el Shabbat? ¿Celebraban los apóstoles después de la muerte y resurrección de Yeshua el Shabbat? ¿Se cambió el Shabbat por el día domingo? ¿Qué dice la Biblia? Amén. Entonces, bien, una de las razones con las cuales se justifica el cambio del día de reposo por parte de Constantino, el emperador romano, fundador del pagano sistema del catolicismo, es la supuesta ausencia del tema del Shabbat en el llamado Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sabemos que es el Brit Hadashah, que significa el pacto renovado, o sea que es el mismo pacto, nada más que renovado. Amén. Eso lo estuvimos hablando la otra vez, ¿verdad? El hecho de que no existir un mandamiento que ordene de nuevo el día de reposo ha dado pie para toda clase de explicaciones que justifican la validez de la doctrina del reposo en el día del sol, el día domingo, el primer día de la semana. ¿Ok? ¿Por qué la Biblia no establece, que lo que tenemos que analizar, por qué la Biblia no establece en el Nuevo Testamento el mandamiento de guardar el día de Shabbat? O sea, porque la gente lo que quiere es que aparezca implícito ahí en las páginas del Nuevo Testamento, guarde el Shabbat. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es una sola. El que hizo la división de la Biblia fue el sistema religioso, el que le puso Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces recordemos que es importante que entendamos de que la Biblia fue establecida, fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. O sea, entonces fue escrita para un tiempo, para una cultura, para una nación en la cual ni usted y yo pertenecíamos en aquel momento. Entonces, la Biblia es para nosotros, sí, pero no fue escrita a nosotros. Entonces no tenemos que entenderla con nuestra mentalidad y nuestra cultura latina. Tenemos que entenderla en la cultura en la cual se escribió, que es la cultura hebrea. Amén. Por eso a este estudio, o este sistema de estudio, se le llama las raíces hebreas, es ir a la raíz. ¿Me entiendes? Es ir a la raíz, al fundamento,
Entonces debemos de entender lo que es lo cultural, lo lingüístico, el vocabulario. Entonces hay frases, por eso la vez pasada les estuve hablando de lo que son los hebraísmos y muchas cosas de que si nosotros no lo estudiamos así, no lo vamos a entender. ¿Por qué la Biblia no habla explícitamente de ciertos temas? La gente dice, es que en el Nuevo Testamento no aparece el diezmo, aunque sí aparece, pero no está el mandato implícito. ¿Por qué? Porque fue escrito a una cultura que ya sabían del tema. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no habla explícitamente guarda el Shabbat? Porque ya se les dijo a esta cultura que ellos tenían que guardar el Shabbat. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo que la Biblia no son dos núcleos separados. La Biblia es una sola. La Escritura es una sola. Amén. Bien, amados. Que el Eterno bendiga al hermano Cristian Seas Maroto. Amén, hermano. Nos conocimos allá en el Congreso. Amén. Que el Eterno me lo bendiga. Bien, amados. Entonces, vuelvo y repito acá, una de las razones con las cuales se justifica el cambio del día de reposo por parte de Constantino, el emperador romano, que fue este sistema religioso que vino a cambiar el día de Shabbat por el día domingo. Amén. Entonces, analicemos el día de reposo, el Shabbat, a través de la Escritura. En primer lugar, tenemos que establecer el hecho de que no existe una división, de lo que le estoy hablando ahorita, entre el llamado Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia es una desde Bereshit o Génesis hasta Hitgalut o Apocalipsis. Es una sola. La Biblia debemos de entenderla de esta manera. Amén. Una sola. Desde Génesis a Apocalipsis es una sola. No puedo entender el Nuevo Testamento sin antes haber estudiado todo el contexto de lo que se llama el Antiguo Testamento. Amén. De el Tanakh. Amén. Entonces, la Biblia es una sola desde Génesis hasta Apocalipsis. La idea de que de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son dos libros diferentes ha traído como consecuencia la descontextualización de las Escrituras y la creencia de lo que no aparece ordenado en el Nuevo Testamento no existe como mandamiento. O sea, que la gente dice, es que como no lo dice el Nuevo Testamento, entonces ya no tiene validez. No. Lo desechan. Claro, lo desechan. ¿Por qué razón? Vuelvo y repito, porque ya se les dijo de antemano. Ya se les enseñó de antemano. No hay que volverlo a enseñar. No hay que volvérselo a decir. A nosotros sí. Porque ahora es que venimos a entender lo que es la Escritura. Amén. Amén. Entonces, en segundo lugar, el tema del día de reposo, así como el tema del calendario, la hora en que comienza y termina el día, ¿verdad? En el calendario bíblico, que es al atardecer, a la caída del sol, comienza el nuevo día. Por eso hoy a la caída del sol comienza la fiesta de Sukkot o tabernáculos. Sukkot, amén. No empieza el día bíblico, no empieza a la medianoche. Ese es el sistema gregoriano, el sistema católico. Amén. Pero la Biblia no, la Biblia es diferente. Entonces, vuelvo y repito acá, en segundo lugar, el tema del día de reposo, así como el tema del calendario, la hora en que comienza y termina el día, en el calendario bíblico, al atardecer, a la caída del sol, no era ni fue nunca tema de discusión en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, simplemente porque nunca nadie imaginó que se le ocurriría a alguien cambiar lo que había sido ordenado por Yahweh a perpetuidad. Esta idea ocurrió 350 años después de Yeshua. O sea, en el año 350 después del Mesías es que vinieron a generar todos estos cambios. Entonces, para los escritores del Brit Hadashah o el antiguo pacto, el Tanakh, a ellos jamás por aquí se les ocurrió que alguien iba a venir a cambiar lo que el Eterno había establecido. Por eso, algo que se enseña desde un principio, usted no tiene que volverlo a enseñar. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos enseñaron de una manera diferente.
Y eso es del Antiguo Testamento. O eso es de los judíos nada más. Los gentiles. Ajá. Y nosotros somos gentiles. No, nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y lo decimos hasta, o lo decíamos hasta con orgullo. Pero ahora estudiando, lo que ya han estado estudiando conmigo, que la palabra gentil más bien me está diciendo que es que yo no tengo Dios, que yo no tengo pacto, que yo estoy fuera de la salvación. Entonces yo ya no puedo decir que yo soy un gentil. Amén. Yo soy injertado en Israel. Amén. Amén. Somos injertados en el olivo natural. Los que ya estudiaron identidad conmigo saben, ¿verdad? Somos injertados en el olivo natural, el cual es Israel, que pertenecemos a una nación, la cual es Israel, que esa nación, el pueblo escogido, cuando la Biblia habla pueblo escogido, cuando la Biblia habla nación santa, cuando la Biblia habla pueblo adquirido por Dios, no está hablando ni de evangélico, ni de católico, ni de apostólico, ni de romano, ni nada. Está hablando de una nación. ¿Cuál nación? Israel. Amén. Y queremos ser parte de ese pueblo, sí. ¿Cómo? Viniendo a Yeshua, aceptando ese sacrificio que él hizo por nosotros, somos injertados en esa nación. Amén. Tenemos identidad. Amén. Bien, entonces, en este orden de ideas encontramos en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que es su nombre correcto, Brit Hadashah, que del comienzo de los relatos acerca de la vida de Yeshua, las regulaciones del día de reposo ordenadas en la Torá estaban vigentes y eran observadas por todo el pueblo judío, creyente y no creyente en Yeshua, como algo normal que jamás iba a ser modificado. O sea, que el día de reposo y todo esto que le estoy hablando, no solamente lo guardaban los que creían en Yeshua, era toda la nación como tal. El día del ayuno, ¿verdad? Yo les dije, los que estuvieron en el ayuno conmigo, yo les dije, lo que estamos haciendo hoy, eso lo están haciendo en Israel a esta misma hora. Sí, amén. ¿Verdad? Y yo después les compartí un video donde se ven ahí en el muro de lamento, ¿verdad? Es impresionante eso. O sea, toda la nación. Entonces, en cambio aquí no, aquí somos los que hemos ido, por misericordia y la gracia del Padre, que hemos ido entrando a entender lo que es realmente la Escritura, lo que es realmente la verdad de la palabra. Hemos venido a entender que esto tenemos también como parte del pueblo de Dios, como parte del pueblo de Elohim. Nosotros también somos llamados a cumplir todos estos mandatos. Amén. Amén. Entonces, bien, aquí notamos que las discusiones que se presentan entre los fariseos y Yeshua tienen que ver con el cumplimiento o no, o de normas que ellos, los fariseos, habían añadido a lo ordenado en la Torá según sus tradiciones de hombres. Ok, ¿cuál era la discusión de los religiosos de la época con Yeshua? No era por el día de reposo. No era por las fiestas. Si Navidad o no Navidad. No. Y ellos sabían qué guardaban y qué no guardaban. ¿Cuál era la discusión que Yeshua tenía con los fariseos, con los escribas, con los saduceos? Bueno, las reglas o las leyes que ellos impusieron por encima de la ley de Dios. Esa era la discusión que el maestro tenía. A eso se le llaman las reglas del Talmud. ¿Ya? El Talmud. ¿Qué es el Talmud? Bueno, son todas esas regulaciones. Por ejemplo, ¿hay que guardar el día de reposo? Sí, perfecto. Entonces, los rabinos que escribieron el Talmud decían, está bien, entonces, para que alguien no quebrante el Talmud, vamos a poner esta otra regla. Era como ponerle un cerco más. ¿Ya? Entonces, no podías, ellos decían, si tu mujer se enfermó en un Shabbat, no puedes llevarla al doctor, ¿verdad? De hecho, habían dos escuelas rabínicas muy famosas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Shammai era como demasiado duro. Shammai decía, no, si tu mujer se enfermó, no puedes llevarla al médico porque no puedes quebrantar el Shabbat. Hillel decía, no, porque en el Shabbat
¿qué estamos llamados? ¿A hacer el bien o a hacer el mal? A hacer el bien. Y esas mismas palabras las utilizó luego Yeshua, ¿verdad? Y por eso le decía, hipócritas. Porque ¿cuál de ustedes se le va un buey en el barranco, así sea el Shabbat, no van y lo sacan? Porque Yeshua había sanado a una mujer en día de reposo, y había sanado a un hombre de la mano seca en día de reposo, y sanó a varios en día de reposo, y los fariseos se enojaban con él. Por eso le decía, fariseos hipócritas, ustedes imponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Esas reglas del Talmud son las que Yeshua peleaba con ellos, ¿verdad? Porque decía, ¿está bien hacer el bien o hacer el mal en Shabbat? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer el bien. Entonces, si esta mujer que estaba siendo azotada, que estaba siendo afligida por Satanás, no podía yo sanarla en el día de reposo. Claro, voy a sanarla. ¿Ve? Esas eran las discusiones que tenían, porque ellos habían impuesto tanta carga al pueblo, que ya no podían hacer absolutamente nada. Decía, pero ustedes a escondidas hacen otras cosas. ¿Ah? Esa era la discusión que él tenía con ellos. Entonces, vuelvo a leer acá. Entonces, aquí notamos las discusiones que se presentan entre los fariseos y Yeshua. Tiene que ver con el cumplimiento o no de normas que ellos, los fariseos, habían añadido a lo ordenado por la Torá, según sus tradiciones de hombres, el Talmud, pero nunca se relacionaron con la ordenanza del día. El día de reposo es el séptimo día de la semana, único día con nombre, ya lo vimos en la otra clase, Shabbat. Los días se enunciaban en orden, primer día, segundo día, tercer día, así hasta llegar al Shabbat. Yeshua declaró ser Señor del día de reposo. ¿Sí o no? Ok, Yeshua declaró ser el Señor del día de reposo, ser el dueño del día de reposo, el amo del día de reposo. Y dio a los judíos de su época la verdadera interpretación del Shabbat. El Shabbat era para el hombre y no el hombre para el Shabbat. ¿Qué significan estas palabras? Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 27 al 28. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 27 al 28. Amén. Voy a leerles la Biblia BIN, versión israelita nazarena. Aleluya. Dice, verso 27 de Marcos 2. Marcos 2, 27. Búsquelo ahí en su Biblia. También les dijo, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Así que el Hijo del Hombre es dueño también del Shabbat. Amén. Cuando la Escritura se lee de principio a fin, esto es desde Génesis hasta Apocalipsis, como un solo libro, entonces ordenanzas como el día de reposo adquiere sentido y significado. El plan eterno de Yahweh está diseñado sobre la base de ciertas claves que permiten entender el propósito de cada ordenanza. El número 7 significa algo completo, ¿verdad? Eso significa el número 7, plenitud, perfección, un ciclo finalizado, ¿ya? Eso es el 7. Yahweh creó los cielos y la tierra en 7 días. Amén. Trabajó 6 días y en el día séptimo descansó. Amén. Pero esto no es una información caprichosa. Era una información profética del plan diseñado para el hombre durante 6,000 años, un año por cada día. El hombre tendría la oportunidad de escoger libremente si servir a Yahweh o seguir otros caminos. Y el año séptimo sería un milenio de descanso, de paz. Entonces, la misma
el mismo calendario bíblico nos señala los ciclos de 7. Hay algo que se conoce como el año Shemitah. En estos días, la enseñanza de los miércoles, vamos a hablar un poco sobre el año Shemitah. ¿Qué era el año Shemitah en Israel? La tierra se trabajaba 6 años. Pero el 7º año no sembrabas nada. Descanso. Eso es el año Shemitah. Cada 7 años. Trabajas la tierra 6 años. Dejas reposar la tierra 1 año. Te estoy dando 6 años. Y el último año. Entonces, recuerdo que mi papá lo llevaba a trabajar nosotros. Y trabajábamos la tierra cuando tenía su tierrita, ¿verdad? Sí. Sí, hacía eso. Bueno. La tierra 1 año. Algo conocía la palabra él. Sí, y también tenía más tierra y sembraban en otros lados. Íbamos a otro lado. Ajá. Trabajábamos la tierra. Él lo hacía. Y esto en Israel, el Eterno le daba, le dice, el último año te voy a dar el fruto de 3 años. ¿Por qué razón? Porque el año que tienes trabajando, el otro año que no vas a sembrar, pero ahí tienes la cosecha ya. Amén. Y el otro año que vas a volver a sembrar la tierra, mientras que la tierra te produce, ya tienes el fruto. Amén. ¿Sí? No va a escasear nada. Exacto, no va a escasear. Por eso es que si nosotros hacemos las cosas en el orden que el Eterno lo establece, amado hermano, no va a fallar. No. Porque hoy en día tenemos que estar utilizando químicos que usted ve la gente que tiene que usar hasta mascarilla, y uno dice guantes y batas y todo, hermano, para que la tierra produzca A la fuerza. a la fuerza, sacarle a la fuerza, ¿verdad? Eso es como echarle carburo, no sé qué es lo que le echan al plátano o a la fruta para que madure más rápido y no sabe igual, ¿verdad? Y no sabe a nada. Entonces, si nosotros hiciéramos las cosas, ¿verdad? Y es que es tan simple, a veces es tan simple y a veces lo simple es lo que es más difícil, todo lo queremos nosotros complicar, ¿verdad? Requiere obediencia. Sí, claro, porque simple, no, requiere emuná. Emuná. Y yo les expliqué aquel día los 3 elementos que lleva la emuná: oír, creer y obedecer. Eso es emuná, lo que tradujeron como fe. Eso es emuná. Si yo oigo, pongo atención a lo que me está diciendo la palabra, hágalo así, y yo le creo y obedezco, ¿qué me va a generar eso? Lo que dice la Escritura, Amén. que me va a generar bendición. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Oír y qué ve? ¿Ah? ¿Oír y qué? Ok, la palabra emuná, que es la palabra que tradujeron, la palabra hebrea emuná la tradujeron como fe. Pero el problema es que la palabra fe que nosotros enseñaron es decirle a usted, hermano, crea, tenga fe. Sí, pero ¿fe en qué? ¿Cómo no cree que ve? Y crea, pero sí, yo creo, pero sigo haciendo las cosas mal. No, creer, emuná es creer, ¿verdad? Es oír la voz, creer la voz y obedecer la voz. Ajá, Eso es. sí. Si usted dice que usted tiene fe, pero no hago lo que el Eterno me está diciendo, entonces me está haciendo falta algo en el elemento de la emuná, de la fe. Amén, así. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, no, yo sé lo que dice la Biblia es verdad, yo creo lo que dice la Biblia, pero a la hora de aplicarlo no lo aplico, entonces me está faltando, tengo 2 elementos, pero me está faltando el otro elemento que es la obediencia. Amén. Cumplir con usted. Claro. ¿Ve? Si la Biblia dice, dad y se os dará. Y ya ellos darán. Ujú. Tiene reglas. Entonces, Reglas de oro de la Escritura. Seguimos. Amén. Me dijeron que tenía tiempo hasta las 8 de la noche, entonces voy a... Oye, ni un amén, ni un aleluya, ni un gloria a Dios, mire. Licho me dice, ahí le dejo el candado porque cierra el portón ahí cuando se va. Ok, entonces, Yahweh creó los cielos y la tierra en 7 días. Amén. Ajá, amén. Trabaja 6 días y en el 7º día descansó, pero ajá, esta no es una información caprichosa, era una información profética del plan diseñado para el hombre durante 6,000 años. ¿Ustedes saben qué año estamos según el año calendario bíblico? Estamos acercándonos al año 6,000. ¿Qué nos indica esto? No ha pasado.
¿Ah? Hemos pasado. Estamos cerca. Que estamos cerca. Muy cerca. Estamos cerca. Muy, muy cerca, hermano. Muy cerca. ¿Y cerca de qué? De- buena pregunta. No, pero buena pregunta. Muy cerca de la venida del Señor. Ah, ¿Ya? Estaba asustado. Ajá. Estamos muy cerca de que. Cerca de que- ¿Eh? Estamos más cerca de aquí que de allá, A hermano. las 8 tiene tiempo y no. Sí. Entonces, oiga bien. Entonces, el descanso, el año, por eso es que usted, por ejemplo, usted se lee Isaías capítulo 66. Y todavía, inclusive el 65, que son capítulos que hablan sobre el milenio. Sobre todo el capítulo 66. ¿Verdad? Que dice allí que para la época del milenio, el que muera de 100 años morirá siendo un niño. Entonces, si usted, ¿qué va a pasar? Que vamos a volver como en el origen, como en Bereshit, que los hombres vivían 600, 700, 800, 900 años. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 900 qué, 75 no. por ahí. Adán, 930 años. ¿Ah? Entonces, habla ahí como que. Claro, por eso dice que para el milenio va a haber sobreabundancia, donde los tanques de guerra serán usados como tractores para labrar la tierra. Amén. ¿Ve? La tierra va a producir, la tierra se va a sanar. Sí, uno con 100 años es un bebé completamente. Para ir 700 años. Exactamente. La de- Chiquillo, hermano. No, está bueno. Ah, bueno. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, imagínense que vamos a volver la época. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Quién gobernaba en la época del principio? Dios. ¿Quién va a gobernar en la época del milenio? Dios. Dios. Amén. Y teniendo un buen gobierno como ese, ¿usted cree que la tierra no va a ser sanada? Ay, ¿Ah? Y uno de Crónicas 7:14. Exacto. Exactamente. Se sanará la tierra. Amén. Entonces, ese va a ser el milenio. El día de reposo, el séptimo. Amén. Nos habla también de nuevos comienzos. Amén. Pero ese es otro tema para otro día. Amén. Sigamos aquí. En el milenio o año séptimo, cuando Yeshua, Rey de Reyes y Señor de Señores, reinará con su pueblo escogido para esperar juntos la nueva Jerusalén, la Jerusalén eterna y celestial. Porque debemos de entender algo, hermano, aquí. De que la nueva Jerusalén viene a la tierra. No el pueblo es que sube al cielo. No, nadie va para el cielo. Si a usted se lo enseñaron así, y a mí también. Así serían todas las iglesias. Sí. Entonces el espíritu, ¿dónde va a ir? ¿Morir? ¿Ah? No, el espíritu vuelve a Dios porque el espíritu es el soplo de vida. Es el dueño. Dios es dueño. Sí. Pero cuando... Ya Dios está arriba. Sí, pero cuando Él venga, su alma, si usted, esperemos que usted esté aquí en la tierra todavía cuando Él venga, Ah, pero si usted o yo, cualquiera de nosotros murió antes de su venida, vamos a estar en reposo, ¿verdad? En el Seol, que el Seol no es el infierno, Durmiendo ahí. durmiendo, y cuando Él venga y que suene la trompeta, recuerda que aquel día lo estuvimos viendo, ¿verdad? Ah. Cuando suene la trompeta, ¿qué dice la Escritura? Los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos para siempre con Él. Pero el recibir al Señor en las nubes es que Él viene a la tierra, nosotros lo vamos a recibir. Como un cancán, ¿sí? Ajá. ¿Y a dónde vamos a ir? Nos hemos quedado. A la tierra. Porque los mansos heredarán la tierra, los justos heredarán la tierra. ¿Ve? Mateo capítulo 5 lo dice.
Entonces, cuando Él venga, nosotros, su pueblo escogido, vamos a gobernar con Él. Amén. ¿Ve? Entonces, y la Nueva Jerusalén, cuando desciende la Nueva Jerusalén, Juan en el libro de Apocalipsis dice, yo miré la Nueva Jerusalén descender del cielo, ataviada como una novia para su esposo. La Nueva Jerusalén, y da las medidas de la ciudad, y dice que tiene, ¿cuántas puertas tiene la ciudad? 12 puertas. Y que cada una de esas puertas tiene el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. 12 tribus, 12 puertas. Entonces usted le puede dar todas las vueltas a la ciudad que usted quiera y búsqueme una puerta que diga la puerta de los gentiles. No hay. Disculpa, aquí en Salmo 37, versículo 29 dice que los justos le dan la tierra y le dan para siempre. Correcto. Sobre ella. Ajá. ¿Cuál tierra? Y vivirán para siempre. Ah, Para siempre. Y también le digan por ella, yo soy su pueblo. Dice que cielo nuevo y tierra nueva. Es que los católicos dicen Nosotros somos su pueblo. Pastor y hermano, qué poderoso eso. Que usted nos acaba de decir. la Que sin aire, la verdad que sí. Bueno. que vamos Porque todos al hasta cielo. hoy yo creía que la viajaba hacia ese tierra cielo. y el cielo y la carne. No, no. Y aunque ese no es el tema de hoy, ¿verdad? Simplemente estoy haciendo una referencia. Pero cuando lo vamos a estudiar, sí, nos vamos a dar cuenta, hermano, de que estábamos totalmente en una falacia. Sí, lo que nos habla Apocalipsis de lo que les explicaste de las 12 puertas. Ahí Claro. para- Claro. Ahí se termina, está igual que Deuteronomio 13. Ahí se Ajá. termina cualquier- Correcto, correcto. Y está arriba. Seguimos entonces. Amén. Ahora Amén. contamos a los- Entonces, vuelvo y repito acá. Es en el año del milenio, en el 7º año, cuando Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, reinará con su pueblo escogido para esperar junto la nueva Jerusalén, la Jerusalén eterna y celestial. Amén. Cuando Jesús afirmó ser el Señor del día de reposo, se refería también a este evento. Señor, amén, es quien rige, quien reina, quien regirá con vara de hierro a las naciones. Yeshua es el Señor del día de reposo, del milenio. Cuando él está diciendo eso, está haciendo referencia al milenio. Amén. Entonces, ahora, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo, para el Shabbat. Yahweh creó al hombre para reinar reinar para siempre con Yeshua. Amén. Amén. Según lo que dice Apocalipsis ahí, capítulo 5, versículo 10. Vamos a él. 5. Apocalipsis 5:10, Biblia Kadosh le leo. Dice, tú los formaste en un reino para Yahweh, gobernar. Coanín, que es la palabra Coanín, sacerdotes. Eso es Coanín, sacerdotes, para servirle a él. Y ellos gobernarán sobre la tierra, no dice sobre el cielo, sobre la tierra. Vuelvo y repito, tú lo formaste en un reino para Yahweh, gobernar. Coanín, para servirle a él. Sacerdotes, para servirle a él. ¿Qué somos nosotros? Sacerdotes, para el servicio a él. Amén. Amén. No dice, una mala versión es, o una mala interpretación, es cuando dice que somos reyes y sacerdotes. No somos reyes y sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes. Porque no pueden haber, en un reino no pueden haber 2 reyes, ni 3 reyes, ni 4 reyes, ni 5 reyes. No, hay un rey, rey de reyes y señor de señores, es Yeshua. Amén. Nosotros somos un reino de sacerdotes para servirle a él en su reino. Amén. Él es el rey, no nosotros. Amén. Recuerde que él no comparte su gloria con nadie. Amén. Amén. Entonces, en el milenio, el Shabbat de la creación fue hecho para que el hombre reinara con Yeshua para siempre. La distorsión ha sido enseñar que la frase el Shabbat fue hecho para el hombre significa que tiene la potestad para cambiar el día. No. O sea, esta frase la han tomado que
el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat, la han tomado que no, el hombre puede cambiar el día de reposo. Y no es así. ¿Ya? Entonces, el Shabbat fue hecho para el hombre. Y muchos creen que significa que tiene la potestad para cambiar el día. Recuerden, nadie puede cambiar ni una sola palabra de los mandamientos. Nadie. Nadie tiene esa autoridad ni esa potestad. Devarim, capítulo 4, versículos 1 y 2. Devarim. Devarim es Deuteronomios. Devarim, capítulo 4, versículo 1 al 2. Número 1 dice: ahora, Israel, escucha las leyes y estatutos que yo les estoy enseñando, para seguirlos, para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra que Adonai, el Elohim de sus padres, les está dando. Para obedecer los misbot. ¿Qué son los misbot? Los mandamientos de Adonai, tu Elohim, que yo les estoy dando. No añadan. Ahí está la regla. Ahí está el decreto. Ahí está la ordenanza. No añadan a lo que yo les estoy diciendo. Dicen, no le añadan, pero tampoco le resten. No le quiten. Entonces no tenemos potestad de cambiar absolutamente nada. Si Yahweh dijo que el día de reposo es el Shabbat, el séptimo día, no puedo pasarlo para el primer día. ¿Ya? Entonces, cambió el día de reposo después de la resurrección de Yeshua, que ese es otro argumento que utilizan mucho. Cambió el día de reposo. Ok, vamos a verlo. El día de reposo, el Shabbat, nunca fue cambiado por los discípulos después de de la resurrección de Yeshua, como se afirma en la enseñanza tradicional. Yeshua apareció a sus discípulos por 40 días después de la resurrección. Él resucitó y estuvo 40 días más aquí en la tierra. Amén. Y aunque les habló acerca del reino de Yahweh, el tema del Shabbat ni siquiera fue discutido. No había por qué. Pero pensemos en estos hechos. Número 1. ¿Por qué las mujeres esperaron hasta el primer día de la semana, que a efectos vendría siendo el domingo para nosotros ahora en el calendario gregoriano, para ir a la tumba? ¿Por qué tuvieron que esperar hasta el primer día de la semana? Usted lo sabía, ¿verdad? Que ellos fueron y se presentaron el primer día de la semana, porque guardaban el día de reposo. ¿Ya? Y tal actividad estaba prohibida para ser realizada en el Shabbat. No se podía ir a la tumba en Shabbat. Tenían que guardar el Shabbat. Punto número 2. ¿Dónde se congregaban los discípulos después de haber ascendido Yeshua al cielo? En Lucas capítulo 24, verso 35. Alguien que me lo pueda leer. Alguien que lo pueda leer, por favor. Lucas 24, 53. Evangelio de Lucas. Gilel. 24. Capítulo 24. Ajá. Jerusalén, rebosantes de alegría, y pasaban todo el tiempo en los patios del templo alabando a Adonai. Amén. ¿Dónde se congregaban ellos? En el templo. En el templo en Jerusalén. Dice esta versión: y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. En el templo, allí. Amén. Punto número 3.
¿Por qué Yeshua en sus advertencias acerca del fin de los tiempos nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo? Amén. Aquí tenemos el problema de que al tener en nuestra mente la idea de que el día de reposo es el domingo, entendemos que la advertencia se refiere a ese día, pero es claro que la palabra original es Shabbat. ¿Ya? El Shabbat. La pregunta es, ¿por qué hace Yeshua esta advertencia si habla del futuro y el día supuestamente sería cambiado? Pero él está haciendo la advertencia. O sea, si Yeshua hubiese dicho que con su muerte y su resurrección el día Shabbat iba a ser cambiado el primer día, no les estaría hablando del día de reposo. ¿Ya? Entonces, Yeshua le dice, y las ordenanzas del Shabbat, le vuelvo a preguntar aquí. La pregunta es, ¿por qué hace Yeshua esta advertencia si habla del futuro y el día supuestamente sería cambiado y las ordenanzas del Shabbat abolidas por estar bajo la gracia? Es más, ¿por qué advertir acerca del Shabbat si uno adora a Dios el día que uno quiere o si cualquier día es correcto para descansar, como muchos enseñan? ¿Ignoraba Yeshua este cambio para el final de los siglos? O sea, la gente, porque es uno de los argumentos, hermano, pero yo no guardo el sábado o no guardo el Shabbat, pero yo guardo lo hago el día domingo. No, hay un día establecido. Y ya vimos lo que leímos ahora en Devarim, no podemos cambiar nada. No podemos cambiar absolutamente nada. Correcto. No hacer esto y el día de... Exactamente. Ahora, entonces vamos ahí. En el libro de los Hechos, por su parte, nos confirma que los discípulos continuaron asistiendo a la sinagoga en el día de reposo, o sea, en el Shabbat. Anote estas citas, por favor, los que están tomando nota. Ajá, libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 20. Ya ahorita la vamos a ver, pero quiero que lo anoten. Hechos capítulo 9, versículo 20. Hechos capítulo 13, versículo 5. Hechos capítulo 18, versículo 4. Hechos capítulo 19, versículo 8. Amén. Vamos a leer aquí Hechos capítulo 9, versículo 20. Le leo la Torá viviente. Inmediatamente comenzó a proclamar en las sinagogas que Yeshua es el Hijo de Elohim, el Ben Elohim, el Hijo de Dios. En la sinagoga, y las sinagogas solamente se reúnen en el día Shabbat. Hechos capítulo 13, versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan Marcos de ayudante en Shabbat, en las sinagogas. Hechos capítulo 18, versículo 4. Reina Valera del 60 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahí está hablando del apóstol Pablo. Hechos capítulo 19, versículo 8. Hechos 19, 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. Denuedo es valentía. Amén. Y habló con valentía, con denuedo, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Algunos versículos han sido malinterpretados y tomados como soporte para justificar el cambio del día de reposo. Hechos capítulo, vamos a ver el primero, Hechos capítulo 20, versículo del 7 al 9. Hechos 20 del 7 al 9.
Dice, Reina Valera del 60, le leo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, o sea, estos pasajes que le voy a leer son los que han malinterpretado para justificar que se cambió el día de reposo, pero no se lee el contexto. Voy a leerle este, dice, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. A mí se me han dormido varios, pero ninguno se me ha muerto todavía, ¿verdad? Entonces, pero ahí dice que el primer día de la semana. Este texto supone que Pablo y los discípulos partían el pan en el domingo, el primer día de la semana. Así que se tomaba como prueba del cambio del día de reposo. Amén. Entonces, este pasaje que le estoy leyendo aquí es el que han utilizado como caballito de batalla para decir que ve que ahí dice el primer día de la semana. Entonces, ¿es cierto esto? Por eso es que la Biblia no simplemente se lee, la Biblia se estudia. Amén. La Biblia se escudriña, no simplemente es lectura, leer por leer. Ajá. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que no solamente el tiempo del Eterno, sino también las costumbres y tradiciones judías desde el tiempo de Yeshua. O sea, no solamente vamos a tomar en cuenta aquí el tiempo, el calendario bíblico, sino también las costumbres, la cultura. Amén. ¿Me iba a decir algo, hermano Licho, no? Ajá. Hechos 27 al 9. Ajá. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba. O sea, Pablo alargó la predicación, se fue largo el hombre. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Si usted sigue leyendo en su Biblia, usted se va a dar cuenta que Pablo bajó, juntaron a Eutico y Pablo lo resucitó, ¿verdad? Arregló el problema. Pero yo no tengo ese poder, así que no me vaya. No sabía. Sí, sí. Ajá. Sí, señor. Ajá. Ajá. Este lo han agarrado porque habla ahí el primer día de la semana, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, es necesario tener en cuenta que no solamente, tener en cuenta no solamente el tiempo, el calendario bíblico, sino también las costumbres y tradiciones judías desde el tiempo de Yeshua. Amén. Yahweh determinó que los días comenzaran al atardecer. ¿Verdad? Eso lo tenemos claro. ¿Ok? Es necesario tener en cuenta esto. ¿Para qué? Para poder entender bien lo que está hablando del primer día de la semana. Cuando el sol se oculta, esto fue cambiado por Roma a como lo conocemos actualmente. Cuando habla del día, se supone la mañana del siguiente día comenzando a la medianoche. ¿Ya? Entonces, Pablo estaba partiendo el pan. Cualquier judío o persona conocedora del Shabbat reconoce que se habla en el contexto de la ceremonia de Havdalah, que tiene lugar al finalizar el Shabbat, que es la Havdalah. Ok, nosotros vamos a hacer un Shabbat. Tenemos que ponernos de acuerdo aquí, lo hacemos aquí, con todos los elementos, el pan, el vino, todo lo que lleva, ok,
El Shabbat tiene una ceremonia que se recibe el viernes a la caída del sol. Para nosotros, a nuestro efecto, vendría siendo aproximadamente un viernes a las 6 de la tarde, reunirnos aquí y hacemos la ceremonia del recibimiento de Shabbat. En hebreo se dice Kabbalah Shabbat, recibimiento de Shabbat. Y venimos luego, 24 horas después, nos reunimos aquí y hacemos una ceremonia que en hebreo se dice Havdalah, que es el cierre o la separación del día. El cierre de Shabbat. Hacemos la ceremonia del cierre de Shabbat. Inmediatamente comienza el primer día. Si el Shabbat se recibe un viernes a las 6 de la tarde, ¿cuándo termina el Shabbat? 24 horas después. ¿Cuándo sería? Sábado, 6 de la tarde a nuestro tiempo aquí, ¿cierto? Entonces, a las 6:01, por decirlo así, ya inicia el primer día. Ese es el tiempo de Pablo. El tiempo bíblico. Y hasta el día de hoy, en Israel, hasta el día de hoy. No, es que el recibimiento lo hacemos en el viernes a las 6 de la tarde. Y lo despedimos sábado a las 6 de la tarde. Ajá. ¿Ve? Entonces, esa ceremonia que se hace de cierre de Shabbat se le llama Havdalah. Entonces, terminando esa ceremonia, ¡pum! Arrancó el primer día. Entonces, ¿qué se hace en Shabbat? ¿Qué se hace en una ceremonia de Shabbat? Se comparte un pan. De hecho, son 2 panes que se hacen trenzados, tienen un significado. ¿Ya? Representan las 2 casas. ¿Cuáles 2 casas? La casa de Judá y la casa de Israel. Las tribus del sur y las tribus del norte. Y nosotros representamos casa de Israel. ¿Ya? Entonces, todo tiene un significado. Dígame, ¿cuántos quieren hacerlo y nos ponemos de acuerdo y lo hacemos aquí? No, de verdad, díganme de verdad, si no me digan a mí por quedar bien conmigo. ¿Ah? Y lo hacemos, ¿me entiende? Para que vayamos, tenemos que ir entrando en el tema. Entonces, el que conoce esto que les estoy hablando ahorita, sabe de lo que estamos hablando aquí. Pablo repartió el pan en Shabbat, en Havdalah. Se comparte el pan. Se terminó el Havdalah. Empezó el primer día. Entonces, reunidos el primer día, significa que ya había terminado el Shabbat. O sea, Pablo llegó el sábado, por decirlo así, hizo la ceremonia, partió el pan y ya entró el primer día y él siguió de largo. Ya imagínense a las 6 de la tarde y dice que la predicación le dio hasta la medianoche. O sea, Pablo tenía aproximadamente cuando Eutico se durmió, claro, ¿cómo no se iba a dormir? ¿Ya? Y sentado en la ventana, en un tercer piso. ¿Ah? Y se sentaba en la ventana, que tiene de estar escuchando a Pablo como 8 horas, más o menos, porque era toda la ceremonia de Havdalah, más la predicación de Pablo, que comenzó a predicar, y bueno, yo mañana me voy a aprovechar, y los agarró, y dele palabra, ¿verdad? Claro, Eutico estaba aquí, hermano, y se fue, ¿verdad? Y se fue. Entonces, si entendemos esto, la hora que comienza el día, según el calendario bíblico, el primer día de la semana, que acababan de terminar Shabbat, y él siguió de largo. No está diciendo que fue domingo, sino que él siguió con el Havdalah, el cierre de Shabbat, y siguió de largo hasta la medianoche, hasta que el otro se le durmió. Ahí paró el mensaje. ¿Ya? Correcto. Claro, sí. Entonces, bien. Entonces, sí. Pablo entonces estaba partiendo el pan. Cualquier judío o persona conocedora del Shabbat reconoce que se habla en el texto de la ceremonia de Havdalah.
cierre de Shabbat, que tiene lugar al finalizar el Shabbat, al atardecer, cuando comienza el primer día de la semana. Es por eso, precisamente, que el texto habla de que había muchas lámparas en el aposento donde estaban reunidos. O sea, primer día de la semana, ya es el sábado en la noche. Sábado en la noche, claro, tenía que prender lámparas. Y Pablo le agarró el gustico del deleitar, y hablando de Yeshua, y hablando de la salvación, y hablando, y el eutico aquel seguro estaba pensando, quién sabe que ahora jugaba esa prisa, quién sabe que se durmió. Pablo era muy corto. Imagínense usted, si tendría arsenal ahí para soltar, ¿verdad? ¿Sí lo entendimos así? Ok. Havdalah en hebreo significa separación. Separación, ahí está. Havdalah, los que tienen ahí el PDF. Es una ceremonia religiosa judía que marca el final simbólico del Shabbat y marca el comienzo de la nueva semana. Por eso, cada vez que nosotros hacemos cierre de Shabbat, ¿verdad? Entre todo lo que conlleva la ceremonia, al final decimos Shabbat, feliz semana, porque ahí comienza la semana, primer día. Amén. Entonces, el ritual consiste en encender una vela de Havdalah especial con varias mechas, bendecir una copa de vino, no tiene que ser vino embriagante, ¿verdad? Aunque sí se toma el vino embriagante, pero no es para embriagarse. ¿Sí me entiendes? Entonces, y oler especias dulces, como ¿cuáles especias? Como la canela, el clavo de olor, ¿verdad? Se utiliza para esa ceremonia. Y entonces, ok, todos esos elementos se hacen en Havdalah. Shabbat termina el sábado por la noche después de la aparición de 3 estrellas en el cielo. 2. Havdalah puede realizarse hasta la puesta del sol del martes siguiente al Shabbat. ¿Llamen? Entonces, pregunta, si la reunión fuera en la mañana del primer día, como suponíamos, ¿para qué tantas lámparas? Además dice que Pablo predicó hasta la medianoche. Imposible pensar que predicó desde las 10 de la mañana hasta medianoche. Pero sí se nos hace más consciente de que pudo haber sido desde el cierre de Havdalah, desde el cierre de Shabbat, hasta la medianoche, que son aproximadamente 6 horas. ¿Ya? Entonces, y yo le gano a Pablo. Pablo predicó 6 horas y se le durmió uno. Yo he predicado 2 horas y me duerme medio mundo, ¿verdad? Sí. La realidad es que comenzó a predicar después de comer al finalizar el Shabbat. O sea, que él comenzó a predicar después del cierre del Shabbat. Después de que se partió el pan, después de que compartieron compartieron con el vino y todas las ceremonias. Y ahora sí, bueno, muchachos, ya comimos pan, ya tomamos vinito, vamos a predicar. Y arranca, ¡pum!, 6 horas. Amén. Entonces, la realidad es que comenzó a predicar después de comer al finalizar el Shabbat, seguramente entre las 6 y las 7 de la noche, y predicó hasta la medianoche. Amén. Ahí tiene más sentido, ¿verdad? ¿Verdad? Y si Eutico no se mata, ese hombre estuviera ahí predicando todavía, ¿verdad? Claro. Sí. Sí. Miremos ahora la misma versión en el texto hebreo. Esta misma versión. Se la leí ahora en la Reina Valera 60. Vamos a leerla ahora en la versión Torah viviente. En Motzat Hei Shabbat, cuando nos reunimos para partir el pan. Estoy leyendo la misma cita bíblica de Hechos capítulo 20, versículos 7 al 9 en la versión del hebreo, o la versión Torah viviente. En Motzat Hei Shabbat, cuando nos reunimos para partir el pan, Shaul se unió a ellos, puesto que se iba el próximo día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas de aceite encendidas en la habitación de la planta alta donde estaban reunidos. Allí estaba un joven llamado Eutico, sentado en un umbral de la ventana. Como él
como el drash de Saúl, la predicación, el drash, la explicación, el drash de Saúl, de Pablo, se alargaba más y más. Eutico se puso más y más soñoliento, hasta que finalmente se durmió profundamente y se cayó del tercer piso a la tierra. Cuando le levantaron, estaba muerto. Claro, imagínense. Pero vea lo que dice aquí en Mosad Esi, cuando en Shabbat, cuando nos reunimos a partir el pan. No está hablando que es en el primer día, sino que fue en esa reunión de Shabbat, en Havdalah, que se parte el pan y que después de ahí Pablo siguió predicando. ¿Sí lo entendieron? Sí, amén. Lichito, ¿qué iba a decir? Ah, bueno. Ah. Ok. Mosá Hei Shabbat significa saliendo del Shabbat o cerrando el Shabbat. También entregando el Shabbat y partir el pan y cenar juntos. Se cena juntos en esa ceremonia, cierre del Shabbat. No se refería a la cena del Señor cristiana todos los domingos o todos los meses, sino a la cena del cierre de Shabbat. Tenemos que entender o tener en cuenta que después del atardecer, al anochecer del sábado, ya se considera el primer día de la semana, o sea, Yom Rishon, primer día. Amén. O cabeza del día. Es raro, que tiene uno el mundo, el primer día, el lunes, la semana. ¿Verdad? El lunes, todo el mundo. Sí. Ok. Segunda cita en conflicto. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 2. Primera de Corintios 16, 2 dice: cada primer día de la semana, uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Verdad? Esta es otra cita bíblica que se ha utilizado también malinterpretándolo y sirve para confusión. Que dice, cada primer día de la semana recojan una ofrenda, está diciendo Pablo. Entonces vamos a ver esto, ¿por qué? Esta parece ser una orden de Pablo que apoya la idea de un cambio del día de reposo. Pero ¿es realmente la interpretación correcta? Un conocedor de la Torá sabe que el día de reposo, Shabbat, está prohibido circular dinero. En Shabbat, en el día de reposo, no se comercia. Por eso, digamos, usted va a Israel y usted va y le toca estar un Shabbat allá. Usted ve a la gente el viernes en la tarde corriendo a comprar todo lo que tienen que comprar. Llegó Shabbat, se cerró el negocio. Se cerró la pulpería, se cerró la tienda, se cerró el supermercado, se cerró carnicerías. Y si no compraste nada, vas a tener que aguantar hambre hasta el domingo. Porque no se comercia. En Shabbat no se recoge la ofrenda. No circula dinero. ¿Ya? Entonces, vale que hoy no es Shabbat, ¿verdad? Oiga, entonces dice, esta parece ser una orden de Pablo que apoya la idea de un cambio del día de reposo, pero es realmente la interpretación. Un conocedor de la Torá sabe que en el día de reposo está prohibido circular dinero, comprar, vender, etcétera. No se compra, no se vende, no se comercia, nada. Las ofrendas deben ser recogidas al terminar el Shabbat. Y terminando el Shabbat, ¿qué día es? El primer día. Es decir, el primer día de la semana. Entonces, sábado en la noche ya. Ya es el primer día de la semana. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios? Vamos a darle la interpretación correcta de este texto. Cada primer día de la semana, o sea, cuando ustedes terminan el Shabbat, recojan la ofrenda. ¿Ya? Porque Pablo le está hablando a una quejilá
de creyentes en Mashiach que está ubicada en la ciudad de Corinto. No le está hablando a los inconversos, le está hablando a los que se reúnen en la Tejilá, a conocedores. No me recojan ofrendas cuando yo llegue. No. Más bien, cada primer día de la semana, o sea, cuando ustedes terminen el Shabbat, recojan la ofrenda para que cuando yo vaya en mi viaje misionero a visitarlos, no se recojan ofrendas estando yo ahí. Eso es lo que dice el orden bíblico. ¿Ya? Entonces, si usted me va a entregar la ofrenda, que ya esté recogida, no que se recoja ahí mismo. Y cada primer día de la semana, cada Shabbat, o sea, yo voy dentro de un mes. Bueno, tienes cuatro Shabbat para que ustedes recojan ofrenda. Voy dentro de 2 meses. Bueno, tienen 8 Shabbat para que finalizando cada Shabbat, ustedes aporten ahí en la ofrenda y cuando yo vaya, ustedes me la entreguen. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Amén. Si lo entendimos, está fácil de entender, ¿verdad? Ok, entonces, es por esta razón que Pablo, quien observó la Torá hasta el final de sus días, exhortara a recoger ofrendas después de oscurecer. Recuerden, el primer día de la semana no es la mañana siguiente. El tiempo de Yahweh es al atardecer, cuando el sol se oculta. Pablo confesó al final de su ministerio, ya finalizando a su ministerio, creer y practicar la Torá. O sea, él dice hasta el final, él siempre creyó y guardó la ley del Eterno. Amén. Siempre. Hechos capítulo 24, verso 14. Hechos 24, 14. Pero esto sí admito, dice Pablo. Pablo está haciendo una defensa de su ministerio. Yo sirvo al Elohim de mis padres de acuerdo al camino, la doctrina que ellos llaman secta, o sea, de lo que los acusan, ¿verdad? Porque creo en todas las cosas escritas en la Torá y en los profetas. Alguien que me busque esta cita bíblica en la versión del 60. ¿Qué dice, por favor? Esta misma cita bíblica. Hechos 24, 14. 24. Ajá. Pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están. Ajá. Creyendo en la ley y en los profetas. ¿A qué se está haciendo referencia? Al Tanakh, al Antiguo Testamento. Y en los profetas, Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios y después todos los otros libros hasta Malaquías, que era lo que había de escritura hasta ese tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo, que era el apóstol de los gentiles. Pablo, que fue levantado después de la muerte y resurrección de Mashiach. Pablo está diciendo, yo confieso, le está diciendo al que lo está entrevistando en el juicio que le están haciendo, le confieso esto. Yo sigo este camino que ellos llaman herejía, pero yo sigo creyendo en la Torá, sigo creyendo en la ley, en los mandamientos, sigo creyendo en lo que escribieron todos los profetas. Creo desde Génesis a Malaquías. Entonces, ¿dónde está que con la muerte y resurrección de Cristo se acabó la ley? Si el apóstol de los gentiles, al que han utilizado para decir que la ley está abolida, no está, él mismo está diciendo, yo creo. Y esto lo está diciendo en el final de sus días. Exhorta a ellos. Y los exhorta. Exactamente. Entonces, ¿dónde está el cambio? Ve que no es simplemente leer Biblia por leer. Entonces, oiga bien, Hebreos 4 se ha prestado para interpretar que el día de reposo cambiaría en el futuro. Enseñanza apoyada en el versículo 8. O sea, agarran este pasaje
de Hebreos capítulo 4, versículo 8, para hablar que hubo un cambio, que se cambiaría. Pero dice Hebreos 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, que Dios prometió, el texto no habría hablado de otro hoy. ¿Es una interpretación correcta? Oiga bien, el problema con Hebreos 4 se presenta generalmente porque la lectura comienza en el versículo 1 del capítulo 4, cuando el capítulo es continuación del capítulo 3, que nos habla del libro de, ¿qué nos habla el libro de Hebreos? Antes de todo recordemos Eclesiastés 1:9, que dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. La palabra del Altísimo es circular, o sea, es cíclica. El pasado nos enseña acerca del futuro. El autor de Hebreos está advirtiendo al pueblo que de la misma manera que el pueblo en el desierto perdió su entrada a la tierra prometida a causa de su dureza de corazón, en este nuevo pacto también la dureza puede llevarnos a perder el reposo esperado. Pero ¿a qué se refiere este reposo? El día de reposo. Hay dos palabras en griego diferentes para la palabra reposo en este capítulo. La primera palabra es catapausis y sabatismo. Una se refiere a descanso y la otra se refiere a reposo. Estas son palabras griegas. En los originales aparece la palabra catapausis, que significa lugar de descanso. Así que cuando leemos en el texto, en el versículo capítulo 4, versículo 1, se refiere a descanso y de ninguna manera se está haciendo referencia al día de reposo en sí mismo. En el versículo 9 del capítulo 4, la palabra sabatismo se refiere a un descanso sabático. Así que la idea general es que Yahweh descansó en el séptimo día. La creación misma descansará en el séptimo milenio. Pero debemos tener en cuidado de ganar la entrada al descanso del milenio. Amén. No sea que nos ocurra lo mismo del pueblo que pereció en el desierto por la dureza de corazón. Dios prometió un reposo. ¿Cuál reposo? Así como a Israel allá les prometió sacarlos del desierto para llevarlos a la tierra del reposo, la tierra prometida, nosotros hoy en día, Él nos promete un día de descanso. ¿Cuál día de descanso? El milenio. Pero ¿qué es lo que dice? Pero no vaya a ser que ustedes pierdan en poder entrar en ese día por la dureza del corazón. ¿Sí me entiende? Porque me quedan viendo así como no entendí nada. ¿Ah? Es que nos habla de ese Correcto. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está hablando allí? De la dureza del corazón. Que como Israel, que muchos perecieron en el desierto por la dureza de corazón y no entraron a la tierra prometida. Hoy el Eterno nos ha prometido un día de reposo, un día de descanso, el milenio, pero no vaya a ser que ustedes por la dureza del corazón y se vuelvan incrédulos y que por incredulidad no cumplan con lo que dice la Torá, entonces no van a alcanzar a entrar al día de reposo. Ya. Vamos otra vez a Hebreos capítulo 3, por favor. Ya casi termino la introducción para empezar a predicar. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 14 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y
y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Verso 14. Porque somos hechos participantes de Masía, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Así que podemos concluir sin duda que en el llamado nuevo pacto de ninguna manera se hable ni se plantea ni siquiera un cambio del día de reposo. Esta es una idea impensable dentro de los planes del Eterno. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por último, reflexionemos en los siguientes versículos. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo. Éxodo 31:13, estoy leyendo. Éxodo 31:13, vamos ahí. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yud-Heh-Vah-Heh, que os santifico. Guardaréis mis días de reposo, Shabbat, por todas las generaciones. ¿Qué está hablando ahí? Eternamente y para siempre. Amén. Éxodo 31:16. Ahí mismo. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Ay, hermano, pero yo no soy israelita, yo soy costarricense y dice que es para los hijos de Israel. Pero si ya venimos a Masías y somos injertados en el olivo natural, somos parte de Israel. Acuérdense de identidad. Amén. Entonces, dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Qué significa perpetuo, hermano Carlitos? Perpetuo, eterno, perpetua, perpetuidad, o sea, no tiene fin. ¿Amén? ¿Seguimos o paramos? Es que se me duerma el primero. Cuando oiga el primero que cayó de la silla y paro. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12 dice, les di mis días de reposo para que fuesen por señal entre yo y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santifico. Eso lo dice el profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Voy a leer una buenísima aquí. Isaías 56, del 1 al 8. Isaías 56, del 1 al 8. Voy rápido ya. Así que, así ha dicho Yahweh, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano para hacer el mal. Y al extranjero que sigue a Yahweh, recuerda que nosotros éramos extranjeros también, porque no éramos
del pueblo escogido por Adonai. Esto es un paréntesis que dice ahí. No hablé diciendo, me apartarán totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí que soy árbol seco, porque así ha dicho Yahweh a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, hablando de la ley. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que no perecerá. A los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden mi día de reposo para no profanarlo, abracen mi pacto y los llamen y los llevaré a mi monte santo. ¿Cuál es el monte santo de Dios? Jerusalén. Eso, cuando estoy en la Biblia, el monte santo está hablando de Jerusalén. Amén. Dice, a todos los que guarden mi día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto y los lleve a mi monte santo, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Yahweh, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Éxodo capítulo 20, verso 8. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra. Este capítulo 20 de Éxodo es el capítulo de los 10 mandamientos. Y este que estamos leyendo aquí a partir del versículo 8 de Éxodo 20 está hablando del cuarto mandamiento, el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Hablando del milenio. Ya casi termino, hermano. Ya vamos a terminar. Estamos en la página 19, son 45 nada más, ya casi llegamos. No, esta es la última. ¿Ya? Éxodo capítulo 20, ya lo leímos. Hablando del milenio, recuerden que le dije, el capítulo del milenio, ¿cuál era? Isaías 66, ¿ok? Oiga lo que dice, con esto terminamos. Isaías 66, 22 y 23, en el milenio. Porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. O sea, en el milenio se guardará el Shabbat, se guardará el Shabbat. En el milenio. ¿Y por qué no lo guardamos nosotros ahora? Porque no nos lo enseñaron. Pero usted quería maestro que le enseñara. ¿Sí? Ah, bueno. Para pensar, entonces, Yahweh, el Todopoderoso, no sabía que en el futuro iba a cambiar el día de reposo por el primer día de la semana. Si él hubiera establecido que se iba a hacer un cambio, nos lo hubiera anunciado. Pero este cambio del día de reposo lo hizo el hombre, no lo hizo el Eterno. ¿A qué me tengo que apegar yo? A lo que dice la Escritura y no lo que dice el hombre. Pregunta.
Pregunten todo lo que quieran porque la hermana Vilma puso mucha atención y va a contestar todo. Que como es tan raro, cuando uno muere el espíritu no va a partir. Claro, el espíritu suyo es el soplo. Que le, Eso. ajá, La carne queda en la tierra, sí. Ajá. Su cuerpo se deshace en la tierra. Ya. El alma queda en reposo. El espíritu, que es el aliento, el soplo de vida, ese regresa a Dios que lo dio. Ya. Pero su alma como tal queda en reposo. ¿Cómo que uno va a la tierra? De la tierra de aquí. Heredar la tierra, sí. Bueno, la tierra, en parte ellos tienen razón ahí. Ajá. Sí, la Biblia dice que los justos heredarán. Ajá. Claro, porque esto va a ser, y recuerde que esto va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Exactamente. Bien, amados. Pero digamos, cuando uno aplica lo que está escrito aquí en la palabra, somos conectados a Israel. Claro. Me gustaría a ver, pregúntele a sus pastores si es cuatro van a decir para mí. Claro. Claro, que ya guardan nada. Porque justo dice que justo Nada. justo aquel que anda en la iglesia de Dios. Claro, esos son los justos. Esos son los justos. Exacto. Esos son los justos. Los justos son aquellos, cuando la Biblia habla de los sadik, de los justos, son aquellos que guardan su palabra. Eso es el día del juicio. Sí, para el día del juicio. Que todos, cuando está hablando, no está hablando de tamaño de estatura, está hablando de posición, de un rico, reyes, claro, el pobre y el rico daremos cuenta, los grandes y los pequeños. ¿Ya? Sí, claro, porque sí, pues es lógico, porque físicamente, sí, pero, ¿cómo se llama? Pero cuando habla de hacer referencia no está hablando de estatura, está hablando de posición. Uh-huh. Sí. ¿Algo más? Uh-huh. Sí. Qué bonito este capítulo de Hebreo, ¿verdad? Porque se habla de lo que Isaías nos está anunciando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí está ya Claro. Claro. No es una cuestión sacada de la manga, ¿eh? Correcto. Claro. Entonces, si no tenemos ese conocimiento, entonces, claro, lo que me dice Julano es creíble, pero espérate, porque ahora yo entiendo que no es lo que ellos me están diciendo. ¿A qué se refiere? Por eso les hablo, lo cultural, el vocabulario que se utiliza, lo lingüístico, el idioma, las costumbres, todo eso tiene un trasfondo y claro, que nos ayuda a entender lo que dice la escritura realmente. Claro, hay un fundamento. Claro, entonces, cuando Pablo dice, no recojan la ofrenda, recojan en el primer día, ok, terminó Shabbat, echamos la ofrenda. Así que, ya saben, ya terminó el Shabbat. Ajá. Donde no nos fijamos todos por lo que nos dicen los calendarios, hablemos del día que Dios le habló al pueblo, lo que es acá, fijámonos de ahí. Claro. Por eso es que mucha gente que usted oye, los profetas que han salido por ahí de Pan Dulce, y ellos quieren tratar de cuadrar las profecías bíblicas con el calendario gregoriano y nunca va a cuadrar. Si no conocemos el calendario bíblico, si no conocemos lo que la Biblia dice, entonces yo puedo querer meter ahí, hermano, es que jamás. Es como querer meter un pie calzando 45 en un zapato 30. Exactamente.
que están congregadas en diferentes iglesias, están llevando una doctrina errónea. ¿Por qué razón, hermano? Porque así como hemos tenido un despertar nosotros, un despertar. Yo ahora en el que fui al Congreso, yo me impresioné en la cantidad de gente que están entrando a Torah, que están entrando a esto. Me impresioné también, hermano, porque en toda esta zona estamos solos. Entonces tenemos, no, qué dicha y qué responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque, no, y tenemos una responsabilidad. Claro, ¿por qué razón? Porque a nosotros, y digo nosotros, porque yo no me puedo decir que esto me tocó a mí solo, no, porque por algo usted está aquí, porque nos tocó a nosotros estudiar, conocer. Yo ahora entiendo por qué el Eterno me mandó para acá, aunque yo no quería venir para acá. Ahora yo lo entiendo. Hace 4 años yo no lo entendía. ¿Entiende? Tenía otros proyectos, tenía otros planes, eh, yo debería estar en Europa en estos momentos, viviendo allá, eh, pero, pero el Eterno tenía un plan. Y entre ese plan estaban ustedes. Y entre ese plan hay muchos que están afuera que no están aquí. Ah, no, pues yo en lo personal, yo no pienso así. Yo en lo personal, yo me siento un privilegiado. Yo me siento honrado por parte del Padre. Como dijo el apóstol Pablo, que nos halló dignos de ser puestos en el ministerio. Dignos y fieles. ¿Entiende? Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Yo tengo una congregación virtual que tengo más tiempo de tenerlo que estar con ustedes, ya 2, 3 años. Yo le dije anoche les estaba enseñando. Yo tengo una responsabilidad. Y cuando usted siente la responsabilidad, usted no deja las cosas botadas. ¿Cuándo es que uno deja las cosas botadas? Cuando a usted no le importó. Y a usted no le importó. Y desgraciadamente, le voy a decir, hermano, desgraciadamente, así como muchas veces dejamos botado un hogar, un matrimonio, unos hijos, y porque no tuvimos el sentimiento de responsabilidad. ¿Entiendes? Pero hemos llegado a una etapa de madurez. Hoy hablaba con mi hijo antes de venirme yo para acá. Y yo le decía, en mi juventud yo cometí muchos errores. Porque él me decía, papi, porque él cumple años en estos días. Bueno, mis 2 hijos mayores cumplen años en estos días. Y entonces, le digo, ¿cuántos cumple ya? 23. Le digo, ¿ya estás viejo? Sí, ya estamos viejos ahora. Le digo, no, está viejo usted, yo sigo igual. Le digo, entonces echa a reír. Y entonces, ¿cuánto va a cumplir usted? Le digo, 50. ¿Y qué consejo me da ahora usted en sus 50 años? Me dice él. Y claro, hermano, me abrió la puerta y le entré, ¿verdad? ¿Quiere un consejo? Busque de Dios esto y esto y pra. Él me lleva tamaño rato, más de 1 hora hablando con él. Entonces, hermano, entonces, ahorita, ¿por qué ustedes están aquí? ¿Por qué tenemos este grupo acá? Porque tenemos una responsabilidad. No es simplemente llenarnos la cabeza de conocimiento, no es simplemente hacer una biblioteca de todos los PDFs y libros y folletos, si no lo aplicamos. Soy hermanos. Ayer conversaba con un varón que justo era la secta. Ajá. Contento porque de lo que estamos haciendo. Y dijo una palabra que me llamó mucho la atención. Sí. Dice, Mauricio, solo Dios lo puede llevar a uno a que vaya a aprender. Claro. Hermano, y es que ustedes son respuesta a mi oración de hace 4, 5, 6 años atrás. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que poner las manos en el arado y trabajar. Si le hablamos a una persona, lo poquito que vamos haciendo, ¿verdad? Y cuando le hablamos de estos temas,
nos echan para atrás. No, sí. Pero hermano, vean, yo le voy a decir algo. Ahora, la escritura dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Entiende? ¿Cuál es mi trabajo? Dar la enseñanza, dar la palabra, dar la predicación. El que es oveja, hoy te puede decir no. Pero mañana, ayer le hablaba, creo que fue Luis, no me acuerdo quién fue el que le dije yo. Digo, hermano, vean, no se enoje, porque lo peor que podemos hacer nosotros, enseñando esta palabra y que alguien nos refute o hasta que nos trate mal, lo peor que yo puedo hacer es enojarme yo. ¿Ya? No, yo tengo que ser amable. Claro, yo tengo que ser un amable. ¿Por qué razón? Tengo que tener amabilidad para hablarle a la persona y enseñarle a la persona correctamente. Hoy puede que no me escuche. Hoy puede que me trató de loco. Hoy puede que me trate de fanático, de judaizante. Me puede tratar de mil maneras. Me puede hasta ofender. Pero yo tengo que tener la sabiduría de quedarme tranquilo para poder enseñarle. ¿Por qué razón? Porque mañana, cuando abra sus ojos, cuando esa persona abra sus ojos a la verdad, mira lo que me habló Licho. ¿A quién le va a venir a tocar el portón a preguntarle? A usted. A mí me ha pasado. Tengo una hermana que yo había pastoreado hace muchos años allá por el lado de San Diego, Entre Ríos. Y cuando yo entré a esta enseñanza, se enojó conmigo, hasta me bloqueó y todo. No la dejé. Le digo, no me crea a mí, lea la Biblia, analice la que yo le estoy dando. Allá a los meses me llamó, me volvió a llamar, me desbloqueó y me llamó y me dice, hermano, quiero pedirle perdón. Es que yo me confundí mucho, que taca. Es que eso es lo que pasa. Pero sí he estado escuchando y viera que desde esa vez que usted me dijo que yo me enojé y todo, pero a mí quedó algo. Y ahora está en el grupo estudiando con nosotros. Si yo me pongo también a tirarle y a decirle cuatro y a ofenderla y a decirle hija del diablo, usted es una satánica, usted no es hija de Dios, ¿entiende? Una religiosa. No gano nada con eso. Y entonces ahora, me llamó. ¿Entienden? Gente que también, hermano, amigos de Guanacaste, de otras zonas. ¿A quién están llamando? Mire, hermano, si usted supiera la cantidad de personas que a mí me llaman por teléfono casi que todos los días o mensajes todos los días, gente que son hasta líderes en congregaciones, y a mí, el pastor, hermano, vea, ¿qué opina usted de esto? Es que viera que vino un fulano y predicó esto y esto y esto. Le digo, bueno, hermano, le voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto. Y se lo muestro con la escritura, se lo muestro con la Biblia. Uno que andaba ahí, ¿verdad? Que me tiraba así, pregunta, pero que usted ve que es como hachazos que le andan. Ahora que me dijo esto, hermano, quiero estudiar con usted, ¿me mete el grupo? Su amigo. Sí. ¿Me entiende? Entonces, claro, hermano. ¿Por qué? Porque le he dado respuesta y respuestas a la luz de la escritura, lo que dice la Biblia. ¿Ya? Claro. Cuando usted y yo hablamos con lo que realmente dice la escritura, dejando que la escritura se interprete a sí misma. Porque yo puedo agarrar ese pasaje del primer día de la semana y yo le doy mi interpretación. Pero si yo estudio el trasfondo de lo que se está hablando, dejo entonces que la escritura hable por sí sola. Y eso es lo que trae convencimiento a nuestro corazón. Claro, eso es lo que va a traer convicción de lo que, sí, es que aquí lo dice. Es verdad. Si rechazamos, obviamente lo estamos aceptando que somos pueblo. Claro. Entonces, hermano, y el que es oveja va a escuchar tarde o temprano. Es más, por eso le digo, nosotros somos privilegiados en esta zona. ¿Por qué razón? Estamos aquí, estamos aprendiendo, porque lo que viene es grande. Y no es una frase cliché, que suena bonita y lo repetimos, vamos para cosas grandes. No, sí, suena bonito, pero es que lo que viene, el despertar que viene, porque el que es pueblo de Dios
va a despertar, y cuando por allá ya el alimento no les está funcionando, ya el pasto seco que les están dando no los está nutriendo, la gente tiene hambre y sed de la palabra, hermano. Eso lo he visto yo donde he ido, hermano. Usted viera en ese congreso, hermano, es que yo de por sí tengo un problema en los ojos, que yo por todo lloro, ¿verdad? Y hermano, yo me quebrantaba y yo miraba la gente, hermano, hasta gente atea, que eran ateos, que no creían en Dios, sentados recibiendo un seminario de raíces hebreas, un congreso. ¿Ah? Gente que estaban metidos en el judaísmo hasta el copete, gente que estaban, hermano, esta es la puerta que el Eterno está abriendo para que mucha gente venga al conocimiento de la verdad. Y usted y yo somos parte de ese fundamento en Costa Rica. En Costa Rica. ¿Usted sabe lo grande que es Limón? ¿Ah? ¿Usted ha recorrido la provincia de Limón de lado a lado? Yo sí. Desde Zixaola hasta allá, casi por Isla Calero, al fondo, en el mar, por agua, por tierra. Usted sabe el territorio que usted y yo tenemos. Solamente el barrio de Mauricio y el hermano Calipos. ¿Usted sabe lo grande que es ese barrio? ¿Usted sabe la gente que tiene hambre y sed de conocer la verdad? Ah, bueno. El humo. Porque es que no podemos ir a otro lado, hermano, ahorita. Seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es nuestro Jerusalén hoy. Claro. Y cuando usted y yo empezamos ahí, hermano, a bendecir a las personas, a hablar a la persona, a saludar a la persona, a comportarse diferente, porque si vamos a seguir llevando el mismo comportamiento de allá, de la otra religión que teníamos antes, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Mm? Entonces, hermano, cuando usted y yo empezamos a vivir lo que es la palabra, la gente tiene un despertar. Va a tener un despertar. ¿Por qué? Porque hay hambre, hay hambre, hay hambre, hay hambre. Amén. Sí, hermano. Caminar por calles de oro. Vamos a decir que el justo le da la tierra. Hermano, es que la nueva Jerusalén, ¿de dónde baja? Ah, bueno. Esa es la patria celestial. Y esa patria celestial es la que describe ahí, léase ahí lo que dice Apocalipsis, calle de oro y mar de cristal. Ah, bueno. Entonces sí. Claro, para los justos. Ah, bueno. Ajá, ajá. Exactamente. Entonces, ¿y qué es el justo? El justo es aquel que guarda su palabra. Ese es el justo. Ya, ese es el justo. Oramos y quedamos despedidos. Amén. Pedimos a los hermanos de Facebook que el Eterno los bendiga, de YouTube. Muchas gracias, muchas bendiciones, que el Eterno los guarde y los proteja. Y nos vemos y nos oímos la próxima semana. Shalom a todos. Bien, oramos, hermano.